Muy buenas, soy Manuel del Valle Gratacós y para mí es un placer presentar esta ponencia con el título Potencial terapéutico de la combinación de estimulación transcraneal por corriente continua y ejercicio físico en dolor oncológico, una revisión narrativa. En esta ponencia también aparece como firmante Irene de la Rosa Díaz, que bueno, darle las gracias y el agradecimiento como organizadora por invitarnos y también al Congreso Internacional de Actividad Física y Salud en Población General, Clínica y Especial. Vamos a por ello. Para empezar hay que poner un poco en contextualización el dolor oncológico. Al final acaba siendo una de las complicaciones más prevalentes y debilitantes de los pacientes oncológicos en cualquier momento de su proceso y la mayor parte de las veces no se logra un control adecuado de sus síntomas, lo que al final provoca la exploración de nuevos enfoques de tratamiento. Más de la mitad de los pacientes sí que consideran que están infratratados o subtratados según estudios clínicos de hace muchísimos años. Ya antes del siglo XXI ya hay estudios en los que se considera que el tratamiento del dolor oncológico no es el adecuado y al final es lo que está potenciando en los últimos años el interés científico hacia modalidades como la TCS o el ejercicio u otras terapias que pueden abordar quizás síntomas que no se suele poner tanto el foco de atención como las terapias médicas como la quimioterapia, la radioterapia o la cirugía, y quizás síntomas como el dolor o la fatiga, por ejemplo, no tienen tanto atención como estos. Haciendo hincapié en las terapias a las que abordamos en este estudio, que son la TFS y el ejercicio, sus mecanismos neurobiológicos ya están estudiados y justificados del por qué pueden llegar a tener ese efecto sobre el control del dolor. En cuestión de la TDCS, ha demostrado modular la excitabilidad cortical en regiones cerebrales que sí que están implicadas en el procesamiento nociceptivo. También la modulación puede llegar a provocar cambios en la actividad neuronal que pueden reducir la hiperexcitabilidad en estados asociados con dolor crónico. La TFS es verdad que los que hemos podido tener la oportunidad de trabajar con ella en un uso clínico, no va más allá de investigaciones que también, que sabemos que al final pueden ser, bueno, unos entornos bastante controlados, en el uso clínico es verdad que tiene sus, voy a decir dudas, porque es verdad que incluso con el mismo paciente en diferentes momentos de su proceso patológico, hay veces que puede funcionar y hay veces que no, hay veces que puede tener mayor eficacia y hay veces que puede tener menos. Eh, no quiere decir que no sea una herramienta con un potencial terapéutico muy alto, pero es verdad que aún hacen falta estudios para justificar por qué a veces sí que funciona y a veces no, y ya no de manera con diferentes personas, sino incluso con el mismo individuo. Más allá, el ejercicio físico sí que también tiene muy justificados sus efectos, ya que activa sistemas endógenos de inhibición del dolor mediante liberación de endorfinas, serotonina y noradrenalina. Además, reduce la inflamación sistémica y mejora la plasticidad neuronal. También en estudios como el de NICS de 2019 ya está muy estudiado que mejora la funcionalidad total y favorece la autoeficacia del paciente. Ambas técnicas ya tienen justificado su uso en diferentes estudios en los que han logrado contribuir a reducir la dependencia de analgesias mediante opioides, disminuyendo así su incidencia de efectos adversos como pueden ser náuseas o sedación que afectan negativamente a la calidad de vida. También pueden mejorar otros aspectos y otros dominios funcionales que frecuentemente están afectados en el paciente oncológico, como puede ser la fatiga, que nombrábamos antes, la capacidad funcional en general y el bienestar psicológico. Ya en los últimos consensos de Campbell de 2019 se documentan mejoras significativas en los índices de calidad de vida al implementar programas de ejercicio físico adaptado en pacientes oncológicos, sobre todo cuando su síntoma prevalente era el dolor. Por poner en un contexto de manera breve y detallada, en un proceso oncológico el impacto en la calidad de vida va más allá de lo que sería el propio proceso o progreso tumoral, sino las alteraciones del sueño las experimentan hasta un 65% de los pacientes en cualquier momento del proceso oncológico. El aumento de la ansiedad y depresión se multiplica por 3 respecto a población, digamos, sana o sin patología. Y la limitación funcional la llegan a notar hasta un 47% de los pacientes. Con todo esto podemos llegar a unas justificaciones terapéuticas del por qué es interesante llevar a cabo este tipo de estudios, ya que existe un vacío del conocimiento en el que, a pesar del creciente interés en las intervenciones no farmacológicas del dolor, existe una escasez en la evidencia científica que evalúe específicamente la combinación de TDCS y ejercicio físico en el contexto del dolor oncológico. Los estudios disponibles han examinado estas modalidades de manera aislada, sin explorar los potenciales efectos sinérgicos que podría ofrecer su aplicación combinada. Además, la mayoría de investigaciones de TCS, en sus criterios de inclusión,
excluyen concretamente a los pacientes oncológicos, creando un vacío significativo en la literatura. Al final es un paciente en el que se ha evitado muchas veces en muchísimos estudios que abordan el dolor, sobre todo por sus características tan heterogéneas y que realmente les podrían llegar a crear un sesgo en probar la eficacia de la terapia que estuviesen probando, y acaban teniendo siempre un vacío en la literatura por esta causa. Por tanto, ¿cuáles son los objetivos de esta revisión narrativa? Analizar primero la eficacia de la TFS de manera independiente, hacer un recorrido breve y rápido sobre qué efectos a nivel independiente tiene esta terapia, al igual que qué efectos a nivel de eficacia y ejercicio físico hay en el dolor oncológico y con qué pautas se están mandando. Luego explorar los efectos sinérgicos de la combinación de TFS y ejercicio físico en dolor crónico, aunque no sea oncológico, pero bueno, para ver al menos cuáles son sus pautas, cuáles son los criterios que se suelen estudiar o al menos usar de manera clínica también para poder extrapolarlo al paciente oncológico, y de esta manera proponer un marco metodológico para futuros ensayos de intervención combinada en pacientes oncológicos y que se puedan aprovechar de la combinación de estas terapias. Como inicio, empezamos haciendo una búsqueda en principales bases de datos, buscando estudios que nos ayudasen en la revisión narrativa a buscar un poco la contextualización de estas terapias. ECAs, revisiones sistemáticas, metaanálisis en cualquier idioma y con un acceso abierto, al menos que nosotros pudiésemos tener acceso. Encontramos hasta 1208 registros que luego empezaré a ir la criba. Al final son terapias, el ejercicio está muy estudiado, hay numerosos estudios que sí que lo utilizan como terapia para probar variables como el dolor, y la TFS es uno de los enfoques en los que siempre se ha podido utilizar, aparte de depresión, esquizofrenias o quizá tratamientos más psiquiátricos. A partir del dolor sí que ha habido un montón de estudios. Al final es una terapia que sí que tiene cierta evidencia moderada en fibromialgia, en dolor neuropático, en función del miembro superior en ictus. Así que al final no son pocos los estudios que sí que la nombran o al menos que la han utilizado para probar su eficacia. Aquí os vamos a detallar los criterios de inclusión y exclusión que hemos podido llevar a cabo. Los criterios de inclusión, pues eso, hemos incluido los ECA, revisiones sistemáticas y metaanálisis que nos podían ayudar, búsquedas oncológicas, sobre todo pacientes adultos con diagnóstico de cáncer y que tuviesen dolor. En búsqueda de dolor crónico, sobre todo para esas terapias combinadas que buscábamos que no fuesen pacientes oncológicos, pero que sí tuviesen un dolor crónico, que pudiésemos sobre todo valorar la combinación de ambas terapias para luego extrapolarlas al paciente oncológico. Y bueno, publicación de cualquier idioma y lo que habíamos comentado antes. En criterios de exclusión, sobre todo estudios en población pediátrica excluidos, al final son estudios con ensayos diferentes, comités de ética diferentes, y al final ya tenemos una población bastante heterogénea en la que sobre todo eso es lo que hace que a veces los estudios y los resultados sean un poco raros, e incluso las revisiones al final, aunque tengan un buen resultado, los ECAs, los ensayos clínicos que han podido incluir, vemos que son poblaciones igual con mucha heterogeneidad, con distintos tipos de cáncer, distintos tipos de dolor, el origen del dolor son diferentes, así que bueno, ya que es una población muy heterogénea hay que intentar homogeneizar lo máximo posible. Y también excluyendo protocolos de estudio, cartas al editor, o sobre todo estudios también con deficiencias metodológicas graves según escalas que hemos podido pasar y que después detallaremos. En cuanto al diseño de la revisión y el cribado de los estudios, pues bueno, empezamos con 1208 estudios entre los duplicados y haciendo esa criba por títulos y luego texto completo, nos quedamos con 62 estudios incluidos, 41 ensayos, 14 revisiones sistemáticas y 7 metaanálisis. Al final el control de calidad, los ECAs lo pasamos con ROB2 y Pedro, y las revisiones sistemáticas y metaanálisis con Amstar 2. Aquí tenemos un poco de resumen de lo que es la calidad metodológica de todos los estudios en TFS en dolor oncológico de manera autónoma. Se incluyeron 19 estudios en los que pasaron 7 con un bajo riesgo, que en ROB2 es bueno, y 5 en riesgo moderado, y en revisiones y metaanálisis que abordaban este tema, pues tenemos 4 de alta calidad y 3 de moderada. En ejercicio en dolor oncológico de manera autónoma entraron 28 estudios, entre los cuales tenemos 18 ECAs, en los que hay 8 de alta calidad, 8 moderada y 2 de calidad inferior, y revisiones y metaanálisis, 5 de alta calidad, 5 moderada. Y ya estudios que aunan la TFS y el ejercicio en dolor crónico no oncológico, entraron 15 estudios, 11 ECAs con 7 en bajo riesgo y 4 en riesgo moderado, y entraron 4 revisiones y metaanálisis, en los que 2 de alta calidad y 2 de calidad moderada.
En cuanto a la evidencia que hemos podido extraer de estos estudios, nos dicen que la estimulación TFS, los parámetros óptimos, según estos, bueno, según a nivel general, sería un montaje anodal sobre corteza motora primaria. La intensidad se basa en 2 miliamperios y la duración por sesión de unos 20 minutos. Al final la horquilla y volumen de sesiones va entre 5 y 10 sesiones. La eficacia clínica, pues bueno, la diferencia de medianas es bastante buena, es un efecto moderado, casi grande. Hay casi 2 puntos de reducción en la escala de calificación numérica del dolor y parece que hay una eficacia mayor aún o de manera destacada en una mejora en el dolor neuropático postquirúrgico. En el ejercicio físico, sin embargo, los parámetros eficaces nos iríamos a que el ejercicio aeróbico lo recomienda entre un 60 y un 70% de frecuencia cardíaca máxima durante 30 minutos. Es verdad que el valor de la frecuencia cardíaca hoy en día en el paciente oncológico cada vez se intenta llevar menos, pero bueno, de momento los estudios están ahí. La fuerza, un 60-70% del RM, 2-3 series. Frecuencia 3 veces por semana y la duración al menos de 2 meses o 8 semanas. También tenemos una diferencia entre mediana y moderada. Y bueno, los beneficios adicionales, pues aparte de lo que sería el dolor, pues bueno, hay una disminución de la fatiga, aumento de la calidad de vida y aumento de la funcionalidad. Y la evidencia nos dice que la sinergia de TFS y ejercicio en dolor crónico no oncológico sí que parece que potencia la reducción del dolor en comparación con la monoterapia. La monoterapia se ha visto que estas terapias sí que mejoran de manera independiente, pero si los combinamos se potencia más allá la reducción del dolor. También una mejora y una potenciación de la neuroplasticidad, estimulación conjunta de mecanismos neuronales y biológicos que hemos explicado en la parte de la introducción, así como bueno, la mejora de procesos moduladores y la modulación de neurotransmisores y mejora, pues, aumento del BDNF y neuromediadores clave en el proceso del dolor. Ya para concluir, vamos a aprovechar y vamos a finalizarlo con una propuesta metodológica. Al final, en las conclusiones ya hemos visto que sí que parece que a nivel teórico deberíamos tener la hipótesis que la sinergia entre TFS y ejercicio físico podría mejorar en la reducción o al menos el control del dolor en estos pacientes, ¿no? Así que una propuesta metodológica que podría unir lo ya justificado o evidenciado por estudios sería un ensayo clínico en el que tendríamos que probar 4 brazos en los que hubiese una TFS autónoma, un ejercicio autónomo, una combinación de ambas y luego digamos, un grupo control que tuviese cierta intervención pero que no fuese suficiente para llegar a los efectos beneficiosos de ninguna de las dos intervenciones. La población de intervención, bueno, pues buscaríamos adultos con un diagnóstico de cáncer y que tuviesen un dolor, con una RS más allá de 4 al menos, y la TFS buscaríamos pues al menos una intensidad de 2 miliamperios con un montaje anodal y sobre todo seguramente en corteza motora primaria, que acaba siendo lo más utilizado, también hay corteza prefrontal dorsolateral, pero bueno, en la corteza motora primaria seguramente sería lo más interesante. Y bueno, ejercicio seguramente buscando una frecuencia de 3 veces por semana. ¿Qué intentaría buscar como desenlaces clave o objetivos? La intensidad del dolor. Quizá buscar un uso de opioides, una reducción de estos y una mejora de la calidad de vida y la funcionalidad. Las implicaciones clínicas, sobre todo que la terapia no farmacológica realmente puede ayudar muchísimo a la analgesia del dolor y al tratamiento integral del paciente y sobre todo al control de sus variables. Así que nada, esto sería todo por esta ponencia. Muchísimas gracias por su atención y aquí estoy para cualquier duda.